¿Cómo están, estimados estudiantes? Esperando que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la computación. Como ustedes pueden observar, tengo una computadora, pero ustedes dirán, ¿dónde está el CPU? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque una computadora, normalmente la que nosotros utilizamos en la casa, también tiene un CPU. Aquí tengo la pantalla. Esta computadora es todo en uno. ¿Por qué? Porque dentro de la pantalla también se encuentra el CPU. Por eso se le llama todo en uno. Es decir, no trae el CPU aparte, sino que está dentro de la pantalla. Con el teclado y adicional con el mouse, nosotros ya podemos trabajar normalmente como cualquier computadora. ¿Sí? Pero como ustedes lo ven, cuando no encuentra un CPU, quiere decir que es una computadora todo en uno. Vamos a hablar sobre la definición de la computadora. La computadora es equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día, que también se conoce por el nombre de computador u ordenador. Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. Entonces, cuando nosotros escuchemos computadora, computador o ordenador, nos estamos refiriendo al mismo dispositivo. Para su funcionamiento, la computadora requiere de programas informáticos. Es decir, técnicamente hablando, necesitamos software para que funcione, que aportan datos específicos necesarios para el procesamiento de información. Adicional a esto, necesitamos también de partes físicas, que técnicamente hablando estamos hablando del hardware, que permite almacenar, procesar y mostrar la información. Vamos a hablar un poquito más detallado de lo que es el software. Es todo lo que podemos ver, pero no tocar de la computadora. Por ejemplo, los programas, el sistema operativo, la información, etc. Ustedes se dan cuenta que aquí tengo un sinnúmero de programas que ya hemos utilizado, ¿no? No todos, pero sí hemos utilizado uno de ellos. Por ejemplo, el Face que han utilizado, Word, de punto Excel, tenemos un navegador, tenemos un correo. Es decir, tenemos un sinnúmero de programas que se los instala dependiendo la necesidad, ¿sí? Es decir, no tenemos que instalar todos los programas en el computador, sino que dependiendo la necesidad que tengamos, se lo instala el software. Ahora tenemos obviamente el hardware, que van de la mano, ¿no? Tanto el hardware como el software van de la mano. El hardware es todo lo que podemos ver y tocar de la computadora. Por ejemplo, el CPU, dice aquí CPU, monitor, parlantes, etcétera. Aquí tengo unos gráficos de hardware. Mire, tenemos el ventilador, un disco duro, tenemos la tarjeta madre, la pantalla o monitor, el teclado, la memoria RAM, el ratón, el procesador, el escáner y la impresora. ¿Sí? Son para muestra nomás unos pocos dispositivos de hardware que tengo aquí. Obviamente existen muchos más. Historia de la computadora. Vamos a estudiar sobre la historia de la computadora. En el año de 1955, cuando recién asomó la primera computadora, como ustedes le ven, el tamaño es demasiado grande y vamos a estudiar poco a poco cada generación, ¿no? Del 55 vamos al 60, pues estudiaremos el 70, 1985, 2000 y 2010. La primera generación va del año 1951 hasta 1958. En esta generación las máquinas son grandes y costosas. Como nosotros estamos viendo aquí, son bastante grandes. Es decir, ocupaban un cuarto, ¿sí? Un departamento ocupaban demasiado grandes y costosas. Usaban tubos al vacío para procesar la información. Ustedes están viendo en la parte de acá arriba, son los tubos al vacío que se usaba para procesar la información.
También usaban lo que es tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Aquí obviamente, como era la primera generación, no existía disquete, flash memory, CD-ROM, absolutamente nada de eso, sino que usaban tarjetas perforadas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Ahora pasamos a la segunda generación. La segunda generación de 1959 a 1964. En esta generación las computadoras se reduce el tamaño y son de menor costo. A simple vista podemos ver, ¿no? El tamaño ya está reduciéndose más o menos a una cuarta parte de un cuarto, que ocupaba obviamente la primera generación un cuarto completo, ¿no? También ya usaban transitores para procesar información. Ya no hay los tubos de vacío, se usan los transitores. Es decir, estamos entrando un poco a lo que es electrónica. Los transitores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos del vacío. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Como a simple vista estamos viendo, primera generación eran grandes las máquinas, ocupaban un cuarto. La segunda generación de más o menos se redució, digamos, a la cuarta parte, ¿no? En la tercera generación, que va de 1965 a 1971, la tercera generación de computadores se inició con el desarrollo de circuitos integrados. Ya no vamos, se puede decir, acercando más a lo que es la parte electrónica, en la que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Se desarrollan los circuitos integrados para procesar información. Se desarrollan los chips para almacenar y procesar información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Recuerden que en la primera generación utilizamos las tarjetas perforadas. Acá ya estamos obviamente utilizando lo que son los circuitos integrados. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento y análisis matemáticos. Es decir, que ya obviamente ya sean los dos procesos, ¿no? Las dos tareas. Comienza a aparecer la industria del software, es decir, de los programas. Y obviamente como su tamaño era más pequeño, ya consumían menor electricidad, por lo tanto generaban menos calor. A simple vista está viendo la computadora un poquito más grande de la que utilizamos, ¿no? Pero a referencia de la primera generación y segunda generación, obviamente es súper pequeña. En la cuarta generación, que va de 1971 a 1983, aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Poco a poco ya vamos introduciendo más el mundo de la electrónica. Ya aquí asomó el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Es decir, que ya en la cuarta generación comenzaron a ver las computadoras personales, comenzaron ya a tener las casas, comenzaron a tener ya los almacenes, las PC conocidas como computadoras personales, ¿no? Y también se desarrollan las supercomputadoras, que estamos hablando ya de los servidores, ya para que trabaje en las empresas. La quinta generación, de 1984 a 2017, se crea la computadora portátil o laptop, que lo conocemos hasta el día de hoy. Se busca desarrollar la inteligencia artificial. Obviamente ahorita en la actualidad hay un gran avance con la inteligencia artificial, ¿no? Se mejora el software para utilizar una computadora. Como ustedes se dan cuenta, en la primera generación no había software, ¿sí? Iba poco a poco asomando los software, pero software obviamente se puede decir con tareas muy básicas. Pero en el día de hoy tenemos nosotros unos software completos para cualquier tipo de tarea y para cualquier tipo de industria. Y hasta la actualidad obviamente estamos utilizando lo que son las laptops. Estimados estudiantes, gracias por su atención.